Bueno, la primera ciencia social de la cual vamos a hablar es la historia, cuyo fundador fue Heródoto de Halicarnaso en el siglo IV a.C. en Grecia. El método que utilizó fue el diálogo, ¿sí? Consideraba que la conversación, la comunicación con el otro era lo que iba a otorgar el conocimiento. Heródoto viajó por toda Grecia, por Europa del Este y por Egipto, y en esos viajes él estableció conversaciones, comunicaciones con otros pueblos, con otras culturas, y ahí es donde logra el conocimiento, ¿sí? Hay un libro, ¿sí?, que recopila todos sus viajes, ¿sí?, que se llamó Los 9 libros de la historia. Acá podemos encontrar, ¿sí?, los diferentes relatos, los diferentes diálogos, ¿sí?, que tuvo con otras culturas, con otras personas, ¿sí? Entonces la historia, que es el estudio del pasado, ¿sí?, que me habla del pasado de la humanidad, ¿sí?, tiene como método el diálogo para Heródoto. Bueno, la siguiente ciencia social de la cual vamos a hablar es la geografía, cuyo fundador fue Alexander von Humboldt. En el siglo XVIII, este alemán es que va a decir que se conoce a través de los viajes, ¿sí? El método que va a utilizar él va a ser los viajes. Considera que a través de estos es que se conoce. Alexander von Humboldt viajó por América, por Asia, Estados Unidos específicamente, ¿sí? Y realizó todo un estudio de la flora, la fauna, el clima, ¿sí? Entonces, todos esos estudios están volcados en sus escritos, ¿sí? Pero fundamentalmente el método de estudio de la geografía va a ser los viajes. A través de ellos es que se puede conocer, ¿sí? Muy bien. La próxima ciencia social de la cual vamos a hablar es la economía, cuyo fundador fue el escocés Adam Smith en el siglo XVIII. Y él plantea que el método de conocimiento es el deductivo, que significa ir de lo general a lo particular. ¿Sí? ¿Dónde lo vemos esto? Por ejemplo, en su escrito La riqueza de las naciones. ¿Sí? Él plantea que la riqueza productiva está en el trabajo. ¿Sí? Por eso yo acá representé el trabajo en el campo. ¿Sí? La riqueza está en el trabajo, en la posibilidad de trabajar, ¿sí? Ahí radica la riqueza, ¿sí? Y por ende, el producto terminado que va a ser lo que se va a vender, ¿sí? Y con lo cual se va a establecer una economía, ¿sí? Bien, y también acá vemos representados diferentes precios de productos, ¿sí?, que actualmente se venden en el país, ¿sí? Entonces, el método del conocimiento para la economía va a ser el deductivo. Tengo que analizar primero lo general, la economía de un país, para, por ejemplo, establecer precios, ¿sí?, según cómo viva la sociedad, según los recursos que tenga la sociedad, ¿sí? Bueno, la antropología va a ser fundada por el francés Levi Strauss en el siglo XXI. Y para él, el modo de conocer, el método de conocimiento, va a ser el estructuralismo. ¿Sí? El estructuralismo nos va a hablar de una estructura, ¿sí?, una estructura de parentesco. ¿Sí? También va a hablar Levi Strauss de la lingüística, ¿sí?, el estudio de la lengua. Levi Strauss se caracterizó por estudiar, ¿sí?, el parentesco, ¿sí?, las familias y los árboles genealógicos, ¿sí? Entonces, todo ese bagaje, ¿sí?, que tenemos cultural de donde venimos, ¿sí?, esa estructura familiar a la cual pertenecemos es la que estudió en su momento Levi Strauss. Bueno, la filosofía va a ser fundada por Sócrates en el siglo IV a.C. en Grecia. ¿Cuál va a ser el método utilizado?
las preguntas, ¿sí? Sócrates se preguntaba por todo, ¿m? Y así llegaba al conocimiento, ¿sí? En las respuestas que se generaban a través de esas preguntas. ¿Sobre qué se preguntaba? Sobre el amor, sobre la muerte, sobre el hombre, sobre la vida, ¿sí? Sobre todas las cosas, ¿sí? Que generan dudas, se preguntaba. Y también preguntaba a sus discípulos. Iban caminando, ¿sí? Por la polis griega, estableciendo este tipo de comunicación, ¿sí? Entonces, el método empleado por la filosofía son las preguntas, ¿sí? Muy bien. Bueno, la última ciencia social de la cual vamos a hablar es la sociología. ¿Sí? Va a nacer en el siglo XVIII de la mano de Augusto Comte. Y este fundador va a pensar que la observación de las relaciones humanas es el modo de conocer. ¿Sí? Entonces, para él es importante, ¿sí? Estas relaciones. Por eso decimos que las ciencias sociales, ¿sí? Que se crean en el siglo XVIII en Grecia, se basan especialmente en este hombre, ¿sí? El hombre o mujer que vive en sociedad. Esta sociedad que está acompañada de otros hombres, ¿sí? Mujeres, está acompañada también de una naturaleza, con animales, con plantas, etc. Y también de una sociedad que crea sus medios de transporte, ¿sí? Diferentes transportes que vemos por acá. Y también es una sociedad que crea cultura, ¿sí? Entonces, el hombre no vive solo, vive en sociedad y necesita, ¿sí? De esta relación, de este conjunto de relaciones y manifestaciones para vivir, ¿sí? Entonces, los quiero dejar un poco con esta conclusión, esta reflexión, ¿sí? Hoy en día que estamos viviendo esta cuarentena, ¿sí? Ya más de 40 días que estamos respetando, ¿sí? Este aislamiento social, fíjense que no es natural, ¿sí? El hombre necesita al otro, el hombre necesita el contacto. Fíjense cómo hoy en día nosotros o hablamos por teléfono, o chateamos, o hacemos clases por Zoom, o hacemos videos, ¿sí? Para estar en contacto con el otro. El hombre es un ser social por naturaleza, ¿sí? Necesita de los otros para vivir. Entonces, bueno, los dejo con esta reflexión de cómo hoy en día, más que nunca, necesitamos, ¿sí? Al otro ser humano, al otro amigo para que esté con nosotros, ¿sí? Bueno, cualquier duda que tengan, me preguntan, me mandan un mensaje, ¿sí? Espero que haya quedado claro este tema. Les mando un beso.